Bienvenidos a nuestro culto en línea. Gracias por conectarte. Te recordamos que los días miércoles son de zona a las 6 de la tarde y los grupos familiares son los días jueves a las 7 de la noche. Recuerda que tenemos todos los días un devocional preparado para ti. Para diezmos y ofrendas, en pantalla está apareciendo el número de cuenta. Gracias por tu generosidad. Próximamente estaremos dando avisos sobre el regreso a casa. Salvador, regocíjense en su salvación, abranse puertas y todos cantan a quién fue, quién es y quién vendrá. Al Salvador, regocíjense en su salvación, abranse puertas y todos cantan a quién fue, quién es y quién vendrá, a quién fue, quién es y quién vendrá. Ven con gozo sobre mí, ven, danza entre nosotros, ven, trae tu gloria aquí. Ángeles cantan al gran yo soy y su alabanza nace en la tierra como el sol. Ángeles cantan al gran yo soy y su alabanza nace en la tierra como el sol. Ángeles cantan al gran yo soy y su alabanza nace en la tierra como el sol. Ángeles cantan al gran yo soy y su alabanza nace en la tierra como el sol.
Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. fuera de ti, nada deseo, Señor. Por Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, Nada deseo, Señor. Oh. es nuestra plenitud. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días, me da gusto volver a saludarles en este día. Y bueno, comenzamos el culto de este domingo. Primeramente vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día maravilloso que nos has regalado. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de todas las cosas, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, se enfoque en tu palabra esta mañana y que esa palabra quede grabada en nuestro corazón, Señor. Permite que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre. La bendecimos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estas 2 últimas semanas hemos estado predicando sobre el tema el camino hacia el crecimiento y la madurez espiritual. Yo espero que hayan tenido ustedes la oportunidad de reflexionar sobre este tema, sobre lo que se habló anteriormente y realmente hayan hecho un análisis de cómo se encuentra su vida espiritual para de ahí partir y poder hacer lo necesario para que haya un crecimiento en nuestra vida espiritual y poder llegar en un momento dado hacia la madurez que Dios quiere que tengamos. Y precisamente hoy nos vamos a enfocar a lo que significa la madurez espiritual. Hemos estado hablando del crecimiento espiritual, pero hoy vamos a hablar acerca de la madurez espiritual. Mire, básicamente la madurez espiritual se logra a través de
parecernos más a Cristo. Así de sencillo, mire, se lo vuelvo a repetir. La madurez espiritual se logra a través de parecernos cada día más a Jesús, a Cristo. Y es que después de la salvación, cada cristiano debe, escúcheme lo que le digo, cada cristiano debe o debería comenzar el proceso de su propio crecimiento espiritual hasta llegar a la madurez. El apóstol Pablo nos dice allí en Filipenses 32, versículos 12 al 15, que el camino a la madurez espiritual es un proceso continuo que nunca terminará hasta que Cristo venga. Y hablando Pablo del conocimiento pleno de Cristo, dice esto ahí en Filipenses 3, 12 al 15, le voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice así: no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos de pensar de esta manera: si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver eso también. Entonces, al igual que Pablo, nosotros también hemos de proseguir continuamente hacia un conocimiento más profundo de Dios en Cristo Jesús. Para poder alcanzar la madurez cristiana, se requiere reordenar radicalmente todas nuestras prioridades, cambiando las cosas, cambiando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerle. La clave de la madurez es el entendimiento y la perseverancia para hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Poner en práctica las disciplinas espirituales que incluyen cosas como lectura, estudio de la Biblia, oración, comunión entre hermanos y el servicio a Dios. Ustedes podrán decir: oiga, cada prédica nos dicen las mismas cosas, que tenemos que leer, que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, que tenemos que tener comunión, que tenemos que servir. Y tiene razón, porque así es, y lo seguiremos haciendo, porque todo esto forma parte de nuestro alimento espiritual. Todo esto tiene que formar parte de nuestra dieta espiritual. Oiga, si usted, por ejemplo, va al médico o va al nutriólogo y esa persona le dice: usted está anémico, necesita comer bien, usted le contestaría a lo mejor: oiga, pero si como bastante, hasta estoy pasado de peso. Lo más seguro que este médico le va a decir es: no es suficiente con comer mucho, no es suficiente con comer demasiado, necesita alimentarse adecuadamente. Porque no es lo mismo comer que nutrirse. Y las cosas que una y otra vez le repetimos es la clase de alimento que nosotros necesitamos para poder crecer, para poder desarrollarnos y para madurar espiritualmente.
Por eso, el mismo apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 12, le leo también la versión Dios habla hoy, dice: al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, tienen que volver a tomar leche. Necesitamos, pues, mis queridos amigos, hermanos, comenzar a crecer y madurar en el Espíritu. Pero si ese es nuestro deseo, si queremos trabajar en eso, quiero decirle que nada sería posible sin la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros y en nosotros. En Gálatas 5:16, Pablo también nos dice que debemos caminar en el Espíritu, hacia donde el propósito de Dios nos lleve. Y más adelante, en ese mismo capítulo, dice que debemos caminar no solamente en el Espíritu, sino por el Espíritu. Aquí la palabra caminar tiene la idea de tomar las cosas paso a paso, un paso a la vez. Por eso es un proceso. Este caminar hacia el crecimiento y la madurez espiritual es un proceso que tenemos que llevar paso a paso. No podemos llegar de un solo salto, tenemos que ir poco a poco. Madurez, entonces, es ser llenos del Espíritu Santo y aprender a caminar bajo su instrucción, bajo su dirección. Ser lleno del Espíritu Santo significa que caminamos bajo el control del Espíritu de Dios. Y en la medida que nos sujetemos más y más al control del Espíritu Santo, entonces podremos ver en nuestra vida un aumento de los frutos de ese Espíritu en cada uno de nosotros. Esos frutos de los que habla Gálatas 5, allá en los versículos 22 y 23. Ahora, esto es característico de la madurez espiritual. Cuando llegamos a ser cristianos, recibimos todo lo que necesitamos para alcanzar la madurez. El Señor siempre nos está equipando, el Señor siempre nos está capacitando, el Señor siempre nos está dando los elementos que nosotros necesitamos para poder hacer su voluntad. Y la misma palabra en 2 de Pedro 1:3 dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Debemos entender que solo Dios es nuestro recurso y todo crecimiento viene por gracia a través de Él. Recordemos que dice la palabra también que Dios es el que da el crecimiento. Pero nosotros, mi querido hermano, somos responsables de escoger obedecerle, seguirle y hacer su voluntad. Tú y yo somos responsables de eso. Dios hace su parte, pero tú y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde personalmente. Y el apóstol Pedro nuevamente nos ayuda en esta área, allá en 2 de Pedro 1, versículos 5 al 8, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir entonces que la esencia de la madurez espiritual es ser eficaces y fructíferos en el conocimiento del Señor Jesús. Hermanos, en el reino de Dios, crecer debe ser una constante. En el reino de Dios, crecer debe ser algo prioritario. Y llegar a ser maduros debe ser una de nuestras metas también. Porque mire, los cristianos efectivos, aquellos que impactan a la gente, a los corazones, son los que tienen pasión y deseo de seguir creciendo. Aquellos que no se conforman con el nivel en el que están y continúan buscando ese alimento para poderse desarrollar, crecer y madurar. El nivel de cada cristiano y su crecimiento es lo que va a determinar su destino y su posición en el reino de Dios. Sí, mi hermano, el nivel de crecimiento y madurez que cada uno de nosotros tengamos es lo que va a determinar nuestro destino y la posición en donde Dios nos va a poner. Déjeme poner un ejemplo. Cuando tú quieres sembrar un árbol, digamos un naranjo, primeramente pones la semilla. Esa semilla muere y da paso a una planta. Esa planta tiene que alimentarse, cuidarse y esperar su desarrollo, su crecimiento. Al cabo de un tiempo, ya que esa planta creció, se convirtió en un árbol, comienza a dar sus primeros frutos, los cuales son aprovechados por su dueño. Si el árbol es productivo, entonces se vuelve útil. Y cuando el fruto está maduro, entonces es aprovechable. Si el fruto está maduro, ese fruto se vuelve útil. Generalmente cuando quieres disfrutar o utilizar algún fruto, no sé qué fruto te guste, pero normalmente vas y escoges un fruto que esté en su punto, un fruto que ya esté maduro. Aunque a veces a las personas les gustan algunos frutos verdes, pero el fruto maduro es el que ya está en su punto para ser utilizado, para ser provechoso. Ahora, yo quiero decirte algo, hermano. Dios no está interesado en tu comodidad. Dios no está interesado en que te quedes como una plantita débil, pequeña, que ahí va creciendo y a lo mejor a los 20 años ya dio algunas ramas o algunas hojas o algún frutito por ahí. No, Dios no está interesado en que estés cómodo, en tu comodidad. Dios quiere hacerte crecer y si es pronto es mucho mejor. Dios está interesado en nuestra madurez espiritual. Y dice Efesios 4:13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos
tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y dice el versículo 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia. Él hace que todo, dice el versículo 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Otra versión dice que tenemos que crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y ese varón perfecto es Jesucristo. Por eso cada día tenemos que ir avanzando hasta parecernos más y más a nuestro Señor. Ahora, la palabra perfecto proviene de la palabra griega telio, que significa maduro, completo, terminado. Y el propósito de Dios es llevarnos a la madurez, a la estatura de su Hijo, a la estatura del Hijo de Dios. Mira lo que dice Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira, Job era un hombre pecador, igual que tú y que yo. Entonces, ¿por qué dice la palabra que era un hombre perfecto y un hombre recto? Porque en la Biblia la palabra perfecto no significa sin defectos, no significa que no tengamos defectos, significa que hemos llegado a la madurez, significa ser maduro. La iglesia, las congregaciones, están llenas de personas que están en un proceso de crecimiento espiritual. Pero vemos con preocupación cómo muchos aún permanecen inmaduros en la fe y necesitan de leche espiritual para poder permanecer y no volver atrás. Como todo proceso, el camino a la madurez toma su tiempo, pero no puede durar toda la vida. Quienes se quedan o se estancan en su crecimiento espiritual se pierden de algo precioso, que es vivir una vida transformada y de recibir las promesas que Dios ha dado a quienes actúan y viven conforme a su voluntad. Por eso es preocupante que muchos creyentes no muestren en sus vidas evidencia de un crecimiento, evidencia de poder alcanzar la madurez, y se pasan años y años y no hay cambios verdaderos en su vida. Déjame decirte algo importante: la madurez no proviene del conocimiento teológico que podamos tener, ni de la gran cantidad de actividades que se realicen en la congregación. No nos engañemos. Es necesario que procuremos el alimento sólido de la palabra, de modo que podamos ir hacia esa madurez. Tal vez por mucho tiempo hemos creído que la madurez viene con la edad o con el conocimiento. Eso es lo que el mundo nos ha hecho creer. Pero, por ejemplo, muchas veces nos encontramos con personas mayores ya de edad que no saben lidiar con su familia, que no saben lidiar con su pareja, con su trabajo
o con sus vicios y sus pecados y muestran lo inmaduros que son a pesar de ser personas mayores. En la vida espiritual no es así, hermano. La madurez no viene con el tiempo que llevas como creyente, ni viene por todas las cosas que ya conoces de la Biblia. La madurez espiritual solo es posible en la medida que ponemos en práctica y con obediencia todo lo que nos aconseja la Escritura. Así que no se trata de cuánto conocemos de la Biblia, sino más bien de cuánto de ella ponemos en práctica. Y es siendo obedientes a Dios que entonces la madurez se hace evidente en nuestras vidas. Los creyentes maduros son aquellos que se han ejercitado poniendo en práctica la palabra de Dios, que lo han hecho poniendo en práctica los consejos que la palabra nos trae. Aquellos que se ejercitan en disciplinas espirituales, te repito, como orar, ayunar, leer la palabra, estudiar las Escrituras, meditar en la Biblia y poner por obra todo lo que en ella dice. Participando asimismo en el servicio en la iglesia, poniendo al servicio de la iglesia sus dones, predicando el evangelio, enseñando a los discípulos, evangelizando, haciendo la voluntad de Dios y reconociendo en ellos mismos lo que está bien y lo que está mal y proceder a corregirlos para luego con su propio testimonio ayudar al crecimiento de otros. Entre mayor tiempo pasamos con el Señor, aprendemos a reconocer lo que es bueno y lo que no es. Aunque muchas veces cosas parecen tener apariencia de bueno, a lo mejor no lo son. Es ahí donde muchos cristianos son engañados. Se dejan guiar por sus sentimientos o emociones, pensando que obran bien, pero se equivocan porque están obrando mal. Muchas veces queremos hacer las cosas porque nos parecen buenas y correctas, pero Dios nos ha hecho entender que estamos equivocados, que estamos obrando mal. Será entonces, hermanos, cuando decidamos y veamos que estamos produciendo frutos buenos, que nos vamos a dar cuenta si podemos ser útiles para el Señor. Nuestra madurez se mide en la capacidad que tenemos de abandonar el pecado, de abandonar los vicios, de amar a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, en la forma también en que resolvemos los problemas y en la forma en que lidiamos con cada situación que se presenta en la vida. Mira, tú estarás mirando a un hombre maduro cuando lo veas orar, cuando le veas leer la palabra, cuando le veas ayunar, cuando esté dando a otros también y lidiando con pasiones, teniendo la victoria y dando fruto para el Señor. Por eso no tenemos que engañarnos por el conocimiento, porque hay muchos creyentes con gran conocimiento de la palabra, pero ponen en práctica muy poco lo que saben. Y con esto estoy terminando. Yo sé que nos cuesta muchas veces poner en práctica o poner por obra la obediencia, pero si no lo hacemos, hermano, entonces no iremos en el camino hacia la madurez. Hermanos, la madurez, como dijimos, se nutre de obediencia. ¿Qué tanto estás obedeciendo a Dios? ¿Te está costando mucho hacerlo? Dios está buscando hombres y mujeres obedientes a su voluntad, que obren conforme a sus enseñanzas y a sus palabras, de modo que puedan llevar a cabo la obra que Él quiere encomendarles. No solamente quiere el Señor oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Aquellos que ponen por obra lo que aprenden son los que van a madurar con mayor rapidez y con mayor empeño.
Así es que si no estamos obedeciendo, estamos en desobediencia. Y así no vamos a poder crecer. Pero si obedeces, entonces irás en camino al crecimiento y a la madurez espiritual. Yo te invito, amigo que nos escuchas, hermanos, a que tomen en cuenta la palabra que se ha expuesto y que decidan personalmente emprender el camino a su crecimiento y el camino que los va a llevar hacia la madurez espiritual. Porque sabes una cosa, cuando el fruto está maduro, entonces puede ser aprovechable, puede ser útil. Y Dios nos quiere utilizar a ti y a mí, a todos. Pero aquellos que tienen madurez, aquellos que ya están listos, aquellos que están en su punto, son los que van a ser aprovechados para establecer el reino de Dios. Y yo sé que tú y yo estamos llamados a establecer el reino de Dios en esta tierra. Te invito entonces, hermano, a que pongas atención y que esta sea una de tus prioridades en este tiempo. Ir en camino al crecimiento y obtener la madurez espiritual. Acuérdate lo que dijimos, madurez es parecerse cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Te dejo para que reflexiones y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Hasta luego.